busquemos del Señor, Él tendrá para nosotros palabra que nos inspira, palabra que nos ayuda, palabra que nos guía, palabra que nos instruye, palabra que nos enseña. Y como lo miramos la predicación pasada, que fue el domingo, en el que estuvimos tomando un tema algo delicado en relación a lo que es el dar, considerando lo que mencionamos, y ya no vamos a ahondar en ese tema. Hoy tomaremos la segunda parte del pasaje que conlleva, y el domingo pasado pues simplemente hicimos hincapié en ello, porque creo yo que es muy importante considerar que cada uno de nosotros entendamos qué es lo que tenemos que aprender en cuanto al dar. Y como conclusión podemos decir que lo que miramos el domingo pasado, haciendo un breve recordatorio, dijimos que hay tres clases desde mi punto de vista. Vuelvo a repetir, habrá muchas opiniones allá afuera y habrá muchos conceptos allá afuera, y quizá más profundos. Sin embargo, el Señor a mí simplemente me hace entender que tenemos tres clases de diezmo. El primero, que fue el diezmo a Melquisedec que dio Abraham, es el diezmo por agradecimiento, el diezmo voluntario, ese diezmo que no se pide, no se exige, simple y sencillamente nace del corazón y se da. De esa manera lo hizo Abraham para con Melquisedec, y de esa manera Jacob también lo propuso en su corazón al decirle al Señor: tú me bendecirás, y de todo lo que yo tenga te voy a dar el diezmo para ti. No se sabe qué pasó con esos diezmos, en qué se usaron, cómo se usaron, quién los usó, nada, absolutamente. Porque realmente al Señor es algo que tenemos que entender: al Señor no le importa tu dinero, no necesita tu dinero. Él es el dueño del universo entero, incluyendo lo que tú tienes. Así es que desde ese punto de vista pues no hay mucho que echarle coco o mucho que quebrarnos la cabeza como para decir debo o no debo. Simple y sencillamente todo es de Él. El segundo diezmo, 500 años después, dijimos, se instituye la ley, y en la ley había un mandato en cuanto a dar el diezmo para los levitas. Este es el diezmo levita, el diezmo que sí se pide, el diezmo que es un mandato, y el diezmo que si no lo das inclusive contrae al no obedecer ciertas maldiciones. Y yo creo que la mayoría de las personas es el concepto general que tienen en cuanto al diezmo. Por eso cuando dicen, bueno, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ya no tenemos que dar el diezmo, y tienen toda la razón en este sentido. Sin embargo, desde mi punto de vista, repito, el tercer diezmo que existe es el diezmo eclesiástico. Y este diezmo eclesiástico es una combinación de los dos diezmos anteriores. No se exige, no se debe exigir, humanamente hablando. No debe haber alguien que te diga: es que si no traes los diezmos te vas a ir al infierno. Es una mentira total. No es verdad, no sucede así. O si no das tus diezmos, el Señor no te bendice. Tampoco es así. Pero obviamente la bendición será mayor cuando nosotros voluntariamente damos. Y para eso tomamos algunos versículos. Ya no los voy a repetir todos, ya usted lo podrá ver en el video anterior. Ahí podrá ver las citas bíblicas que tomamos, y concluimos con 2 Corintios 9:7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Esto significa que lo que propongamos en nuestro corazón es lo que nosotros podemos dar. Que si bien dijimos que el diezmo más que nada hoy en nuestros días es como una medida justa, para que no haya discrepancia en que el que gana poco
pues dé más, y el que gana más, pues sea poco, sino como una medida simplemente. Pero al fin y al cabo es lo que propongas en tu corazón. Que no te duela que vas a dar, que no te entristezca el hecho de que te vas a desprender de los pesos, porque créanme, cuando el Señor dice, cada uno de como propuso en su corazón, simple y sencillamente Él pesa los corazones. Y Él conoce la intención de nuestro corazón. Y Él sabe que lo que tú propongas en tu corazón es verdad o es mentira. Hablaba con una persona ayer, me parece, y él decía, qué fácil. De modo que si uno propone en su corazón 5 pesos, pues eso lo propuso en su corazón y eso es lo que va a dar, y eso puede dar, y no hay ningún problema. El problema lo va a tener con el Señor porque Él conoce su corazón. Y Él sabe que esa propuesta en su corazón está basada en intereses personales también. En que voy a dar poquito para que me quede más. Entonces, lo que el Señor ve es tu corazón. Al Señor no le importa sea mucho o sea poco. El Señor busca tu obediencia, la sinceridad y la honestidad de tu corazón. Finalmente es lo único que le importa. Que no dependamos de la cantidad de ceros que tenga nuestra cuenta de banco, que no dependamos de lo que puedas tú obtener por semana. He conocido personas que con un billete de $100 en sus bolsas se sienten amos y señores del mundo. ¿Por qué? Porque su corazón está puesto en ello. Y también he visto personas que al no tener nada se sienten los más miserables del mundo y no consideran que tienen simple y sencillamente vida y salud, que se levantan por la mañana y que automáticamente, sin que ni siquiera lo piense, empieza a respirar y no deja de respirar en toda la noche. Y para ellos eso pues no significa mucho, creo yo, hasta que se les complica, como en este caso de estas enfermedades que se dan a través de este virus. Entonces nos damos cuenta de la importancia de la salud de nosotros. Entonces hay cosas que van más allá de bendiciones materiales. Y yo no quiero que nos detengamos en que si das eres bendecido, si no das eres menos bendecido. Dios simple y sencillamente nos va a bendecir porque Él es un Dios de amor y misericordia, pero Él conoce tu corazón. Así es que quédate con esto. Además, yo quiero que consideremos un pasaje en el que el Señor habló, porque muchos dicen, es que el Señor Jesús nunca habló del diezmo y no lo ordenó. Tampoco es del todo verdad, porque hay un pasaje, usted lo puede ver en Mateo capítulo 23, versículo 23, Mateo 23, 23, y dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Si nosotros centramos nuestro pensamiento en este texto y nos damos cuenta que es lo que el Señor Jesús está diciéndonos, nos puede entrar en nuestra cabecita de lo que Él está hablando. Y está hablándole precisamente a los escribas y a los fariseos. Llámese hoy a esos cristianos que andan preguntando si se debe o no se debe dar el diezmo, o si dan, bueno, voy a dar para que no digan, y pones en un sobre, se estila la gran mayoría de las iglesias en un sobre, no sé por qué razón, pero aparte de los diezmos que las ofrendas, no veo yo el por qué, sin embargo lo hacen, y ponen en un sobre cierta cantidad, sin que esto sea lo cercano al diezmo, ni mucho menos, simplemente lo ponen ahí. Y el Señor está diciendo aquí que en este sentido, cuando nosotros simplemente damos algo para que no se diga más, entonces nos hacemos hipócritas, porque, vuelvo a repetir, el Señor conoce nuestro corazón y no le podemos engañar.
Entonces el hecho de que tú des lo que tú quieras o en el sentido de que esto voy a darlo solo por eso, entonces nos constituimos en hipócritas. Y el Señor Jesús dice, diezmas la menta y el eneldo y el comino, es decir, diezmas prácticamente de las pequeñeces, digámoslo así, que tienes, o algunos podrían considerar, pues diezmas de todo, hasta el más mínimo ingreso, de eso das tu diezmo, perfecto. Pero dice que dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces no basta tan solo con dar el diezmo en este sentido de cumplir. No basta con ser exacto muchas de las veces en cuanto a lo que tienes que dar y actúas de otra manera. Vamos, el cristiano es o debe ser un ser integral en todo. Estamos formados por espíritu, alma y cuerpo y somos integrales. Bueno, en cuanto a nuestra conducta debemos de ser honestos y sinceros en todo también. Y no podemos mostrar o querer mostrarle a Dios que somos sus hijos y que somos fieles trayendo nuestros dineros aquí, cuando allá afuera nos comportamos a veces groseros. Les digo, yo he conocido personas que están en una mesa en un restaurante y que tratan al mesero despectivamente simplemente porque es el mesero y le ordenan que le traigan las cosas como que sí son los reyes y alguien les está sirviendo simplemente, cuando podemos tratar a esas personas con toda amabilidad porque simple y sencillamente es su trabajo. Y no porque nosotros paguemos el servicio podemos tratar a las personas mal. Entonces, la justicia, la misericordia y la fe son más importantes inclusive que poder traer tu diezmo. Sin embargo, aún así el Señor dice, pero puedes hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Me explico? Puedes traer tus diezmos sin dejar de ser justo, misericordioso y fiel. O puedes ser justo, misericordioso y fiel sin dejar de dar tus diezmos. O sea, aquel que diga, el Señor Jesús no habló del diezmo, le puede usted mencionar Mateo 23, donde Él dijo, si ponemos palabras concretas, puede ser justo, misericordioso y fiel sin dejar de dar tus diezmos. O puedes dar tus diezmos sin dejar de ser justo, misericordioso y fiel. Y en ningún momento está diciendo aquí que no se debe hacer. Pero en nuestro contexto tenemos que aprender simple y sencillamente que es otro sistema de diezmo, que es cierto, ya no le compete a los levitas, ya no existe. Y por tal razón tampoco es que se tenga que dar a los pastores. Lamentablemente las iglesias o las organizaciones que manejan que el diezmo es del pastor, el único que se ve prosperado es el pastor. La gran mayoría de las iglesias, y discúlpenme todos los que puedan escuchar esto, pero la gran mayoría de las iglesias que hablan de la prosperidad, el único prosperado es el pastor. Normalmente la congregación no lo es. Yo conozco pastores, estuve con algunos pastores en las iglesias, junto con ellos, sirviendo junto con ellos. Cuando el domingo recibían hasta 20,000 pesos, había personas en su congregación que no tenían esa semana para comer. Yo creo que esas son de las cosas injustas. ¿Por qué? Porque todo lo que ingrese a una iglesia debe de ser, uno, para que el evangelio sea expandido y para cubrir las necesidades del pobre y del menesteroso. Y así quisiera yo que concluyéramos el punto de el dar. Estamos en 1 Timoteo capítulo 5,
Recuerden que tomamos del versículo 17 en adelante, que hablamos del 17 y el 18 en cuanto al dar. El domingo pasado, y concluimos de esta manera. Vuelvo a repetirles, si usted tiene alguna duda, bueno, se tratará en su momento. Pero ahora vamos a continuar con el pasaje. Vuelvo a repetir, 1 Timoteo capítulo 5, y vamos a hablar del versículo 19 en adelante. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Estamos hablando de la honra a los ancianos. Parte de la honra a los ancianos, que fue lo que tomamos todo el tema pasado, es el poder honrarlos, doble honor, inclusive mayormente a los que predican y enseñan. Bueno, en este mismo contexto dice a los ancianos: no admitas una acusación. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, dándole el consejo diciéndole: no admitas acusación contra un anciano, sino con 2 o 3 testigos. ¿Por qué no admitir acusación contra un anciano? Normalmente los que estamos al frente, pues somos blancos de miradas. Fíjense que son de las cosas que, por ejemplo, mis hijos me han dicho: es que es difícil ser el hijo de un pastor. Y aquí está el hermano Webb, porque es hijo del pastor también. Y fíjese que a veces yo lo comprendo, porque como que la congregación piensa que al ser los hijos del pastor tienen que estar como que en otro nivel, son los hijos del pastor. Fíjese que yo pensaba, cuando era niño, yo pensaba que no debía haber chico más listo y más inteligente en la escuela que el hijo de un maestro. Yo siempre pensé: wow, los hijos de los maestros deben de ser privilegiados porque tienen al maestro en casa, no debe haber algo que se les complique. Pero luego me di cuenta que lamentablemente los hijos de los maestros muchas veces eran los que menos comprendían las cosas. Y me preguntaba yo: entonces, ¿qué hace su mamá o su papá siendo maestro? Y digo yo, o pensé que los hijos del pastor pues deben de ser los ejemplos en la iglesia. Y a mí me preocupaba mucho eso. Y quería hacerlo. Muchas veces fallé, obviamente. Pero es una presión fuerte. A veces mis hijos me dicen: no, es que todos están así nomás como mirando. Y sí, es cierto. Si eso es, por ejemplo, están solo los hijos del pastor o la esposa del pastor, no hablamos de la esposa del pastor porque es la que más también tienen así. A los pastores, a los líderes de las iglesias, muchas veces se les pone una etiqueta de perfección, una etiqueta de que no puedes tú cometer un error. Sí, yo como un hermano normal de la iglesia puedo descuidarme y dejar a un hermano con la mano extendida y no sucede nada. Me dejó el hermano, no se fijó. Pero que no me deje un líder o el pastor con la mano extendida, porque entonces vamos y decimos: ¿sabe qué, pastor? Aquel no me saludó, o me hizo mala cara, o me volteó. Entonces, muchas de las veces estas acusaciones infundadas o sin razón, y muchas de las veces no tan solo es que yo lo piense así, sino que se comenta hacia los demás, y la imagen de un líder muchas de las veces viene a demeritar, a decaer. Por esa razón el apóstol Pablo dice: no admitas una acusación, sino con 2 o 3 testigos, que les haya hecho lo mismo a varias personas y que de alguna forma pues se pueda comprobar. No es que no son inmunes, no sucede tampoco así, no debe ser así, pero que tampoco sean un blanco fácil muchas de las veces de las malas acciones de otras personas. Versículo 20: a los que persisten en pecar, repréndelos. Fíjense bien qué fuerte es esto. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman.
Oiga, imagínese usted que en medio de la congregación se levante el pastor y diga: al hermano fulano de tal, que está en pecado por esta y tal razón, delante de todos. Es algo humillante. No sé si la práctica sea válida. Muchos tiempos se están cambiando, y si los nuestros lamentablemente pues cambian, y yo creo que debe haber sensatez. ¿Se debe hacer? ¿Se puede hacer así? Sí, sí se puede. ¿Se debe? Sí. Pero para cuando esto suceda, antes se debe de hablar con el hermano o la hermana a solas, una vez, reprenderlo una vez a solas, 2 veces a solas. En la tercera ocasión, inclusive, hay que llevar también testigos de que se le está llamando la atención. Si la persona persiste en su pecado y persiste en estar en la iglesia, pues entonces es necesario hablarlo públicamente. Es fuerte, es duro. Me ha tocado un par de veces escuchar, yo no lo he hecho, gracias a Dios, pero sí me ha tocado escucharlo y ver que una persona se pone roja de vergüenza cuando lo destapan, digamos así, delante de todos. Pero también es una práctica que puede ayudar a una persona. Tiene 2 hojas, o puede ayudarle realmente, o puede hacer que esa persona definitivamente se aleje de la iglesia. Así es que para hacer esto, yo pienso que principalmente debemos de pedir dirección del Señor, y que sea Él el que nos guíe a cómo hacerlo, dónde hacerlo, etc. Y lo ideal es que la persona pueda comprender o volver de su error a solas, sin tener que llegar a ese extremo. Yo pienso que cuando se llega a ese extremo es porque la persona no tan solo está en un pecado, sino que goza estar en ese pecado, y en esa circunstancia pues prácticamente deja de ser fiel, y al dejar de ser fiel pues también se le puede hablar de una manera dura, aunque se escuche bastante difícil. Dice que para que los demás también teman, esto significa que para que aquel que tenga algunos trapitos por ahí medios escondiditos, pues los pueda dejar a un lado antes de que llegue a tal extremo. Lo ideal es que cada uno de nosotros pues seamos fieles para con el Señor, independientemente de que nos llamen o no nos llamen la atención, independientemente de que nos acusen o no nos acusen, o nos lo hagan públicamente. El Señor nos sabe todo. Así es que yo pienso que no hay mayor juez que el Señor, inclusive que cada uno de nosotros, que no es así. Ahora, dice el versículo 21: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es decir, el buen obrero debe de ser justo en todo momento, ver a todos los hermanos de la iglesia como una misma familia, no con parcialidad, no teniendo ni favoritos, ni tampoco teniendo todo lo contrario, ¿verdad? Como señalando a alguno de decir con aquel. No, simplemente nosotros debemos de ser honestos e imparciales en nuestro trato para con todos y ser justos. Claro, algunos tienen capacidades diferentes a otros, y unos podrán realizar unas tareas que otros quizá no puedan, y no se le está menospreciando al otro, simplemente de acuerdo a la tarea que se va a realizar, pues hay que hacer uso del que puede hacerlo. Es decir, el hermano Walter toca la batería ahí, y no porque yo toque la guitarra aquí, un día me van a poner a tocar la batería ahí. Créanme que yo no puedo hacer 2 cosas a la vez, mucho más tocar una batería. Hacer algo con una mano, algo con otra mano, algo con un pie y algo con otro pie, me voy a caer de ahí, del asiento.
porque yo no tengo esa coordinación. Entonces a mí no me pueden poner a hacer eso. Y no por no querer ser imparciales, me va a poner a mí el director musical a tocar la batería, porque no voy a servir para nada. Entonces se trata de ver las diferentes capacidades, aptitudes de cada uno y poder darles tareas en las que se puedan desarrollar de una manera clara. Así es que el buen siervo del Señor, y el apóstol Pablo lo dice así: te lo encarezco, te lo encargo, piénsalo bien. Cuando actúes, actúa prudentemente, no seas, no tengas favoritos, todo con imparcialidad y sin prejuicios. A veces, lamentablemente, hay etiquetas que se ponen en las iglesias. A mí no me gustan, porque al final y al cabo nosotros no somos jueces. Obviamente, si yo sé que una persona está en pecado, pues no lo voy a poner a hacer algo a la vista de todos, porque su corazón no está limpio delante del Señor. Pero también el hecho de limitar a una persona por pequeñeces, yo creo que tampoco es el caso. Cada uno de nosotros debemos de, como siervos, de buscar la manera sensata en el Señor de poder tratar a cada uno. Y cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, tratarnos los unos a los otros de la misma manera. Si bien decimos ser una familia y nos vemos y nos abrazamos y nos damos besos y nos da gusto vernos, bueno, que eso sea en todo momento. No que cuando aquella persona no me gusta o no me gusta lo que hizo, entonces mi actitud cambia hacia ella. No, somos una familia, y créame, yo tengo 3 hijos, les he comentado, y los amo a los 3 por igual y mucho. Pero si uno se me porta mal, pues no dejo de amarlo, pero no estoy contento con él. Y no por eso el que no se ha portado mal se va a parar el cuello y decir: oh, yo soy mejor que tú, porque no es así. Porque el siguiente día el otro se va a portar mal y mi corazón se va a entristecer de la misma manera y no va a estar contento. Porque a veces nosotros actuamos así, vemos a alguien que se porta mal y nos medimos. O sea, en relación a ese hermanito, yo estoy acá, y no. Nadie, dice el Señor a través del apóstol Pablo, nadie debe de tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Así es que esto no es solamente para el líder o el pastor o los líderes de la iglesia hacer las cosas sin parcialidad, sino aún para nosotros como hermanos, como miembros de la iglesia, como compañeros de milicia, que cada uno de nosotros debemos de vernos y tratarnos con amor y respeto, considerando al otro como superior, inclusive, dice, a ti mismo. Porque el que se ensalza, el que se eleva, el que se cree mucho, el que se cree de más, puede ser humillado o va a ser humillado. Y aquel que se humilla, aquel que habla con respeto, no se trata de agachar la cabeza y estar así, no, sino ser humilde. Aquel que es humilde, el Señor lo va a exaltar cuando fuere tiempo. Así es que yo creo que debemos de aprender lo que el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo aquí, es para cada uno de nosotros. Tratar a los demás con respeto, con amor, con cordura, con amor y respeto a la persona, al Señor, a la congregación, a todos. Y de esa manera yo creo que todos vamos a caminar fieles. El versículo 22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y esto yo quiero que lo comprendamos muy bien. Consérvate puro. Es decir, no participes en pecados ajenos. Es el hecho de no festejar el pecado de las personas. Hoy en día, lamentablemente, hay muchas acciones o actitudes allá afuera que las personas no consideran que sea un pecado. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, escuchar a cristianos echando chistes
Y dentro de esos chistes a veces se les va se le va la mano y el chiste sube de color. Y al subir de color el chiste, algunos cristianos nos reímos y nos causa gracia. No debemos de festejar eso. Podríamos decir, bueno, pero es que eso no es pecado. Toda palabra ociosa vas a dar cuenta. A veces hay personas que tienen un vocabulario, siendo cristianas, tienen un vocabulario un tanto florido, y eso no es de un cristiano, independientemente de el pasado que traigamos, de las costumbres que traigamos. Se supone que al venir al Señor las cosas viejas pasan aún nuestro vocabulario. Y si tu vocabulario no cambia, entrégaselo al Señor, pero no lo consideres como que puedo hacerlo, no tengo ningún problema. A mí se me arruga mi corazoncito cuando escucho a personas cristianas con un vocabulario terrible. Sin embargo, hay personas que no tan solo no lo sienten en su corazón, sino que hasta muchas de las veces los imitan. No participar en esa clase de acciones es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Debemos de conservarnos puros. Y no se trata aquí tampoco de menospreciar a los demás y decirles que yo soy más puro que tú. No se trata de eso, ni se trata de hacer juicio. Simplemente se trata de que no quiero usar la palabra contaminarnos, porque también pues sería emitir un juicio contra aquella persona que está contaminada, quizá, y que nos va a contaminar a nosotros. No, porque la contaminación finalmente es una decisión nuestra. Nosotros nos permitimos ser contaminados y nada tiene que ver la otra persona. Es que yo abro mi corazón, mi mente, mis ojos y me contamino a mí mismo. O sea, simple y sencillamente soy yo, es mi voluntad. Por esa razón no podemos culpar a los demás, sino somos nosotros los que debemos de mantenernos puros en el Señor en todo tiempo, sin participar de los pecados ajenos. No hay mucho que ahondar, es clara la palabra. El siguiente versículo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí hay una respuesta para, como decía el domingo pasado, para aquellos que dicen: pastor, ¿se puede beber? Pues aquí tiene la respuesta: sí se puede beber. Claro que cuando digo yo se puede beber, lo hacen con la finalidad de justificar simplemente lo que están haciendo. No lo sé. Obviamente el vino de aquel tiempo no es el vino de hoy, no es lo mismo. No sé si quizá Timoteo tenía el síndrome de colon oxidable, que con el agua se oxidaba o no sé qué, o no sé por qué razón el agua le caería mal. Ya no bebas agua, le dice, no sé qué clase de enfermedad pudo haber tenido como para que el agua le cayera mal. No sé, bebe un poco de vino, le dice. Y de ahí se agarra, pues yo estoy bien enfermo del estómago. No, yo creo que en este concepto simplemente es algo personal que de alguna forma padecía Timoteo. Sin embargo, también en nuestro tiempo tenemos que considerar que no podemos actuar de esa manera. Para empezar, el vino de antes no es el mismo vino de hoy. No olvídelo, es un mundo de diferencia. Sin embargo, hoy en nuestros días, pues las cosas están difíciles y complicadas. Andábamos trabajando en algún lugar y había una tienda donde venden marihuana para usos medicinales. Y había una línea como de 20 personas. Digo, ¿cuánta gente enferma que necesita la marihuana? Es simple y sencillamente un truco publicitario, pues, para que la puedan tener a su alcance sin ningún problema. Es una mentira, es un engaño, es una falsedad. Y no podemos tampoco nosotros pensar, ciertamente se puede usar para fines medicinales, pero no en ese contexto. Se pueden crear medicinas y puede que te den una receta, pero no en sí la hoja o para fumarla. Son otras cosas que no tiene caso hablar en ellas. Y el por qué Timoteo puede tomar un poco de vino, tampoco le está diciendo emborráchate. Tenemos que entender eso. Vuelvo a repetir, el que pregunta si se puede o no se puede es porque quiere justificar un
gusto, el que quiere justificar una borrachera, no sé, pero no es el contexto tampoco en el que nosotros debemos de caer. Dice el versículo 24: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y con esto concluimos. Finalmente, lo que trata de decir estos versículos es que finalmente el cómo nosotros actuemos y procedamos simple y sencillamente saldrá a la luz tarde o temprano. Y es mucho mejor venir a los pies del Señor, entregar nuestro corazón a Él, pedirle perdón por todos nuestros pecados, ser salvos en Él, ser limpios de culpa, para que no haya juicio contra nosotros. El enemigo simple y sencillamente es nuestro acusador, y ya sea de una manera u otra va a sacar a relucir nuestro pecado. No hay pecado que pueda estar oculto por mucho tiempo. No hay un pecado que te pueda, en el que puedas salirte con la tuya, como dice el dicho. Simple y sencillamente va a salir. Así es que cuando nos arrepentimos de todo corazón, no hay juicio contra nosotros. Entonces, de la misma manera en que tenemos nosotros que tener un corazón limpio al venir a los pies del Señor, dice la palabra que por sus frutos los conoceréis, por nuestros frutos seremos conocidos. Yo puedo decir que soy salvo, puedo decir que amo al Señor, pero finalmente son mis frutos los que me van a dar a conocer, y los demás van a ver en mí el fruto, no lo que yo hable, no lo que yo diga o cómo lo diga, sino mis acciones. Porque las palabras se las puede llevar el viento, pero nosotros debemos de actuar en el Señor de una manera fiel y buscar de su presencia siempre. Independientemente, hermanos, de que en este tiempo estemos confinados, debemos de buscar la manera de tener una comunión más íntima y personal con el Señor. Yo creo que no hay mayor oportunidad que esta que tenemos de estar con mucho tiempo disponible para buscar al Señor. Finalmente, la relación es íntima, Él y yo, que si bien nos reunimos como iglesia para animarnos unos a los otros y esperemos en Dios que pronto lo podamos hacer, lo más necesario es buscar esa íntima comunión con el Señor. Que cuando volvamos a vernos, hermanos, no nos miremos. Y el pastor predicó en alguna ocasión ¿cómo se llamaba ese hermano? ¿El carbón qué? Carbón apagado, ¿verdad? Que no nos veamos como carbones apagados, que cuando nos reunamos seamos simplemente una bola de carbones ahí echando un humito nada más, ya de que pasaron 2 meses sin leer la escritura, 2 meses sin orar, 2 meses sin reunirnos, 2 meses sin nada. Y yo creo que debe ser todo lo contrario, que debemos de venir como carbones encendidos, por si alguno quizá venga así apagado, poder juntos darle calor y llama y poder levantar. Y lo ideal es, y yo creo que nos vamos a ver primero Dios en un mes tal vez, y en ese tiempo nos vamos a dar cuenta de la realidad de nuestras vidas. El fruto se dejará ver en nosotros. ¿Qué fruto quieres tú que tu hermano vea en ti? ¿Qué fruto? Al Señor no lo engañas y al Señor no le vamos a mentir. Pero ¿qué fruto quieres tú que tu pastor vea? ¿Qué fruto quieres tú que tu hermano vea? Ese fruto que tú deseas, búscalo en la presencia del Señor. Las obras, dice, las buenas obras se hacen manifiestas, y las que son de otra manera tampoco van a permanecer ocultas. O sea, seamos como seamos, los demás se van a dar cuenta. Tú quieres que tengan un buen concepto de ti, busca al Señor, que el primer buen concepto sea el del Señor.
para que Él te honre delante de los demás. Amén. Concluimos así este tema. Quizá no andamos mucho en porque son conceptos claros y sencillos, y lo único que nos resta a nosotros es llevarlo a la práctica en todo momento. Incline su rostro, vamos a orar, deseando que la palabra del Señor pueda hacer eco en nuestros corazones. Bendito Dios, tu palabra ha sido clara, no hay mucho que escarbar, porque son conceptos que simple y sencillamente los podemos comprender. No tienen mucho trasfondo, simple y sencillamente es el tomarlos de una manera clara y actuar. Al final, nuestros frutos nos mostrarán tal y como somos. Y quizá no podamos engañarnos unos a los otros, pero a ti no te vamos a poder engañar jamás. Ayúdanos a que cada uno de nosotros, los que están en casita, los que estamos aquí, podamos buscar tu presencia, podemos buscar tu rostro, podamos, Señor, en todo momento consagrarnos a ti, para que cuando nos veamos nuevamente podamos venir así, como carbones encendidos, dispuestos a crear una llama fuerte, Señor, en alabanza y en adoración a ti, por el gusto de poder vernos nuevamente y de poder estar juntos y reunidos con nuestros hermanos. Y aquel que pueda estar débil o apagado, que juntos podamos levantarnos también, Señor, sin juicio, sin señalamiento, sin nada, porque nosotros, Señor, no somos mejores que nadie. El único fiel y verdadero eres tú. Y ayúdanos a nosotros a ser fieles hacia ti en todo momento. Guárdanos en tus preciosas manos y que pongamos en práctica tu palabra. En el nombre de nuestro Señor oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.